de salir airoso de cualquier tipo de situación, pero tenía algo más. ¿Qué? Su fiereza nos muestra un estado salvaje que es más que evidente en su obra. Es un tipo peculiar, ya sabes, toca todos los palos. Es imposible definirle, es imposible atraparle. Claro, porque muerde como un perro. Sí, claro, tienes razón, muerde. Y la dificultad que supone definir a Goya es precisamente lo que le mantiene tan vivo y sorprendente. Pintor de la corte, sátiro, reportero bélico con un gusto ecuánime tanto por lo brutal como por lo refinado. Se alimentaba de la cultura popular, pero realmente era mucho más que un hombre del pueblo. Era un reportero y al mismo tiempo un moralista. Es extraño, es impredecible. Existen dos cuadros sobre el mismo tema que resumen los contradictorios cambios que se suceden a través de la dilatada trayectoria artística del pintor. Parecen obra de dos artistas distintos, claro y oscuro. Aquí le tenemos pintando un cuadro sobre la festividad de San Isidro. Contemplamos a miles de ciudadanos vestidos para la ocasión peregrinando hacia una capilla a las afueras de Madrid donde celebrarán un picnic. La escena es casi impresionista. Las chicas con sus sombrillas blancas, los hombres luciendo sus mejores galas. La sensación general es de bienestar social y alegría y el cuadro delata las ansias de Goya por pertenecer a este Madrid. 30 años más tarde, Goya volvió a tratar el mismo tema con resultados muy distintos. El cuadro que vemos aquí se titula La romería de San Isidro. Y sustituyendo a la alegre congregación de jóvenes elegantes, nos encontramos una serpenteante fila de mendigos, gitanos y personajes de dudosa procedencia arrastrándose cual demonios poseídos por este tenebroso paraje. El paisaje es tan oscuro como opresivo. Los rostros de los primeros de la fila se elevan hacia el espectador. Son las caras de los locos y desesperados. Son personajes terriblemente oscuros. El cuadro en sí es extremadamente amenazador, profundamente irracional e intensamente extraño. Vamos, a nadie le gustaría toparse con semejantes personajes. Parecen dispuestos a comerte vivo. Sí, la distancia que hay entre esto y el Goya que pintó la pradera, con su procesión de jóvenes elegantes, no podría ser más grande. El primer cuadro está lleno de las jóvenes que a Goya le hubiese gustado conocer, para intimar con ellas quizás. El segundo es un Madrid visto por el artista a través del filtro de la edad y el pesimismo. No hay demasiados artistas que hayan evolucionado dentro de sus carreras tan dramáticamente como Goya. Se trata de un enigma que siempre me ha fascinado y que de alguna manera pretendo resolver. Podemos comenzar nuestro viaje en el lugar donde él comenzó el suyo, el pueblo donde nació. Goya no era un campesino, ni mucho menos. Solo nació en un lugar humilde porque su padre estaba trabajando allí y su madre estaba en un estado de embarazo muy avanzado. Estaban en Fuendetodos, un pequeño pueblo de las afueras de Zaragoza, donde su madre tenía una casa de campo, aunque esta no era la residencia habitual de la familia. Se trata de un pueblo pobre y empedrado, hay miles de ellos en España, pero este hoy en día es parada obligada para cualquiera que pretenda acercarse a Goya. Esa casa era la casa de la madre de Goya, no del padre, ¿eh? No, la familia Lucientes, la familia de la madre. Gracia Lucientes es una familia de aquí, del pueblo, a la que le habían construido esta casa pues, a principios del siglo XVIII.
Fue una familia bastante grande, ¿no? Eran unos 5 o 6 hermanos. Sí, ellos tuvieron 3 hijos estando en Zaragoza, y en el año 1746 fue cuando nació Francisco, que fue el cuarto. ¿Y eso fue la cocina? Sí, esto es la cocina, sería el lugar donde se hace la vida habitualmente. Aquí en Aragón se les llama también cadieras, si fueran de madera. Es la primera vez que vengo aquí, y la verdad es que tampoco me dice demasiado. Una casa de piedra con muebles que no eran ni suyos ni de su familia. Sí, es bonito saber que el gran hombre surgió de alguna parte, que bebía agua y que seguramente tenía un gato. Son cosas triviales, pero agradables. La verdad es que los lugares donde nacieron los artistas no suelen decir demasiado, y Fuendetodos no es ninguna excepción. Aunque es cierto que los paisajes áridos que rodean el pueblo sí sirvieron de inspiración para la obra madura de Goya. Mucho más importante es la juventud de Goya en la ciudad de Zaragoza, capital de Aragón, donde su padre trabajaba de dorador y donde tuvo sus primeros contactos con el mundo del arte a través de los hermanos Valleu, que fueron sus maestros, y donde conoció a la hermana de estos, Josefa, que más tarde se convertiría en su esposa. Su primer encargo artístico fue pintar los murales religiosos de la enorme iglesia de El Pilar. En la década de los 70 se le encargó pintar una serie de murales en un monasterio cartujo a 20 kilómetros de la ciudad. Bueno, esto parece muy interesante. Los cartujos son una orden monástica dedicada al aislamiento contemplativo. Estudian el silencio. Es difícil que admitan visitantes al monasterio y nunca se permite el acceso a las mujeres. Y esas son las principales razones por las que apenas nadie ha podido observar la obra del Goya más joven, una obra que hasta hoy no ha sido fotografiada. ¿Y cuál era el encargo? Pues 11 murales enormes narrando la vida de la Virgen María. El problema es que una vez aquí, te das cuenta de que la mayoría de los murales no son realmente obra de Goya. Pero eso no es de Goya, es una restauración por los artistas franceses. ¿Por qué? Por la humedad filtrada a través de las paredes. Goya, aún verde en semejantes menesteres, decidió pintar directamente con óleo sobre las paredes de escayola. La humedad con el tiempo agrietó los murales, oscureciéndolos, arruinándolos y provocando que el primer encargo importante de Goya acabase en un fiasco. Por tanto, los cartujos, que realmente solo estaban interesados en la historia de la Virgen, contrataron a un par de artistas franceses para pintar encima de los murales de Goya. El efecto es de lo más extraño. Goya calcado por un par de gentiles prerrafaelistas franceses. A pesar de todo esto, los murales poseen un poder y una presencia que es digna de Goya. El único mural que sigue perteneciendo exclusivamente al pincel de Goya es esta escena del compromiso de la Virgen y que, a pesar de su estado deteriorado, deja entrever los efectos de espacio y medida que el artista intentaba incorporar en esta particular obra. Me resulta fascinante ver cómo el Goya incipiente se fue convirtiendo en el Goya adulto. Vamos, aquí le tenemos, era muy joven, casi un crío, pero aún así podemos reconocer muchas de las cualidades que caracterizan su obra posterior. Hay ciertos personajes, ciertos temas y otras muchas cosas que están presentes. Tiene ese toque de drama enorme, sin ningún tipo de exageración superflua. Los fondos tenebrosos, las sombras, las siluetas, la alteración de la perspectiva, está todo aquí. Es como, no sé, es como escuchar la obertura de una gran sinfonía. E igual que haría años más tarde, e igual que hacían otros tantos pintores a los que Goya admiraba, como Tiepolo,
Goya se pinta a sí mismo dentro de algunos de los murales. Ojalá nos hubiesen permitido quedarnos más tiempo en el Aula Dei para estudiar detenidamente los murales, pero claro, un equipo de rodaje no es demasiado compatible con la meditación, y yo, por mucho que aprecie la contemplación, no estoy tan convencido con lo de la castidad y el silencio. Goya acabó los murales en 1774 y se mudó a Madrid para reunirse con Ramón Valleu y su hermano Francisco, quien en 1777 fue nombrado director de la Real Fábrica de Tapices. A través de la mediación de Francisco, a Goya se le encargó el diseño de varios tapices. Gracias a su familia política, el joven Goya por fin empezó a conocer el éxito. Madrid, desde este momento, se convierte en la ciudad que marcará la trayectoria del artista. Vivió ahí, pintó su vida cotidiana, sirvió a sus reyes durante 40 años, hizo retratos de todo aquel que pasase por ahí, desde ministros hasta mendigos, y finalmente ha sido el lugar donde se han quedado la gran mayoría de sus obras. Hay 130 cuadros en un solo museo, el Prado.